Mensajes para vivir. Mensajes para bendecir. Bienvenidos a Mensajes de Vida. Qué hermosa familia. Qué hermosa familia. Y estamos contentos de poder estar acá nuevamente. Estaban muy lindas las fotos de los matrimonios, pero había un desafío para cada matrimonio. ¿Se acuerdan el desafío? Que el día siguiente no había que decir nada negativo al cónyuge. ¿Cuántos lo hicieron? A ver. Yo me puse las pilas y sí, lo hice. Qué difícil, pero ya pasó el sábado, hoy ahí hay chance, mañana también, todos los días tiene que existir esa posibilidad. Y estamos en abril con el lema de aprender a estar con Jesús. Si no tienes el libro aún, esta fue la primera edición del libro, hoy allá atrás van a conseguir la nueva con la tapa más fachera, más linda. Y este es el material que estamos usando en los grupos de vida. Si vos no tenés uno, los sermones del domingo vamos a estar desarrollando cada característica de este libro, que es Sígueme, la invitación de Jesucristo. Y estamos viendo la primera característica, que es aprender a estar con Jesús. Y el texto lema de Mateo 11, 28 al 30 dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. ¿Cuántos de los que están aquí están cansados? Agobiados. Bueno, hay una promesa que dice: yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Así que vamos a orar en esta mañana. Señor, guíanos. Queremos tener un corazón receptivo para lo que quieres hacer con nosotros en nuestras vidas, y que tu Espíritu Santo pueda derramarse y descender en este lugar como lo hiciste en el libro de Hechos. Derrámate, Espíritu Santo. Te lo pedimos. Amén. Saben que en el desarrollo de la historia del cristianismo, a lo largo de la historia, surgieron varios hombres y mujeres también, por supuesto, que aportaron al desarrollo de la teología, al desarrollo de todo lo que hoy tenemos como la Biblia, los estudios de la Biblia. Y varios hubieron a lo largo de la historia hasta hoy en día. Hay muchos hombres que formularon doctrinas, tenemos libros de teología, pero hay otros que se levantaron en el transcurso de la historia desarrollando ciertas doctrinas falsas y también herejías. Y este tipo de personas no trascendieron en el tiempo, solamente tuvieron un postulado, pudieron decir cosas o ir en contra de la fe cristiana, pero quedaron solamente ahí. Y hay una imagen que quisieran que puedan ver, que uno de estos herejes o personas que tal vez se levantaron en el desarrollo de la historia del cristianismo, fue Marción. ¿Cuántos conocen a Marción o han escuchado a Marción? Bueno, ahora lo vamos a aprender qué es Marción. Marción como se deriva, fue un escritor, un teólogo griego, y él concibió una nueva forma de entender el Evangelio. Y esta forma tiene que ver con que hay que rechazar al Dios creador del Antiguo Testamento, porque él concebía al Dios del Antiguo Testamento como alguien sangriento, alguien duro, alguien que no quería el bien para el ser humano, que permitía las guerras, que permitía los genocidios. Y así Marción dijo, bueno, todo el Antiguo Testamento, todo aquello que tal vez no veo al Dios creador como lo vio en Cristo, el Dios creador, la relación que tenía el Dios creador con Jesucristo, él decía, este Dios creador con Jesucristo es el que realmente es nuestra base para nuestra fe, nuestra base para nuestra ética moral. Entonces él descartó todo el Antiguo Testamento y pensaba en esto de la Biblia, de esto que hablaba Marción, que muchas veces nosotros podemos tender a caer en este error como Marción. Porque no sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno lee la Biblia y dice, bueno, a ver, voy a abrir acá la Biblia, dice amar al prójimo.
Pero amar al prójimo no sé si es tan necesario en este tiempo tan posmoderno. Entonces, amar al prójimo lo voy a descartar. A ver, ¿qué más puedo leer? A ver, dice, cuida tu lengua. Santiago, ¿qué estás diciendo con cuidar la lengua? Eso es para mi abuela, las vecinas de mi abuela, que siempre se la pasan hablando. Entonces, voy a ver, pero ¿qué hay acá? Las ofrendas, los diezmos. Eso es para los judíos, no es para este contexto. Entonces, comienzo a vivir y a ver la Biblia conforme a mi forma de ver. Entonces nos volvemos como Marción, como marcionistas. Entonces la pregunta que surge es, ¿esto es correcto? ¿Es para nosotros correcto hacer este tipo de cosas con la palabra de Dios? Hay un texto en la Biblia, en Juan capítulo 15, verso 7, dice que si permanecen en mí, el pastor Rocco la semana pasada nos hablaba sobre permanecer en Jesús y Él permanecerá en nosotros. Él hablaba de un movimiento, ¿no? Tanto de permanecer en Él como Él en nosotros. Pero hoy vamos a hablar la segunda parte. Dice, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quiera y se les concederá. Y acá el núcleo del pasaje de Juan 15 tiene que ver con permanecer en Jesús. Pero permanecer en Jesús, a raíz de este verso 7, va a desarrollar dos ideas claves. Por eso, en esta mañana, el título del sermón tiene que ver con estar aferrados a la palabra de Dios, abrazados, cimentados, firmes en la palabra de Dios. Y en la primera idea que se desprende de este verso 7 es la aceptación de la autoridad de la palabra de Dios. Dice que si mis palabras permanecen en ustedes. Y para poder entender o captar el mensaje de lo que Jesús está diciendo acá, tenemos que ir un poco más atrás del texto. Dice Juan, el mismo escritor, en el capítulo 14, verso 23, dice, le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá ¿qué? Y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Esto es como Jesús está dando como una introducción a Juan 15. Entonces está diciendo, bueno, el que me ama, por ende va a obedecer mi palabra y haremos nuestra morada en él. O sea, permaneceremos en él. Ahora dice el verso 24, el que no me ama, no obedece mis palabras. ¿Sabes? El que no me ama hace como el tipo Marción, ¿no? Obedezco ciertas cosas y ciertas cosas no. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Está dando como un respaldo, una autoridad sobre esas palabras de Jesús. Entonces hay un gráfico que quisiera que podamos ver, que nos va a aclarar el concepto de lo que Jesús está diciendo, de que mis palabras permanezcan en ustedes. Jesús vino a la tierra a morir ¿por quién? Por nosotros, por la humanidad, por la creación, ¿no? Y eso lo hizo ¿por qué? ¿Por un acto de qué? Acto de amor, fue movido en amor, pero el amor lo llevó ¿a qué? A obedecer, como dice la palabra, a muerte de cruz, en obediencia. Y esto nos lleva a que Él pueda permanecer en nosotros. El Espíritu Santo permanece en nosotros. Ahora, como discípulos de Jesús, ¿cuántos aman a Dios? Entonces, la respuesta inmediata del amor a Dios tiene que ser la obediencia. Todo lo que Jesús dice, todo lo que la palabra de Dios nos dice, tiene que ser movido en obediencia a practicarlo, a vivirlo, y por ende nos va a llevar una vida de permanencia en Jesús. Si sus palabras pueden permanecer en nosotros, esto va a implicar que toda la palabra que tenemos, toda la escritura que tenemos pueda estar en nosotros, permanecer en nosotros. Y hay algunas características que me gustaría poder mencionar de la autoridad de la palabra de Dios. ¿Cuántos han escuchado que la palabra de Dios es como dulce a la miel? No, es como la miel que te dulza la boca. Es la luz a nuestro caminar. Es lámpara es a mis pies, tu palabra que ilumina el camino.
La tercera característica habla del casco de la palabra, es el casco de la salvación que nos protege de tal vez la idea de los pensamientos, de los dardos del enemigo, lo que sea. Verso 4 es viva. Cuando uno lee la palabra de Dios, la lee y tiene una aplicación, es viva. ¿Cuántos les gusta esta palabra, no? ¿Cuántos nos gusta, no? Que la palabra sea dulce, sea la luz. Pero hay otras características que es necesaria saber de la palabra de Dios. Es cortante. Vamos a la diapositiva anterior mejor. No. Vamos a la siguiente. Porque también la palabra de Dios, aceptar la autoridad de Dios es que la palabra corte aquellas cosas que están en mi vida que no le agradan a Dios. Porque es como espada de doble filo. Porque penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. O sea, es como decir, aquí ustedes me están viendo, pero no saben qué está pasando dentro de mí. No saben que estoy viendo qué pienso acerca de ustedes, pero la palabra de Dios está en nosotros y penetra hasta lo más profundo. También juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, Isaac puede venir y me puede decir, amigo, todo bien, sí, pero la palabra de Dios sabe cuál es la intención del corazón de esa persona, de Isaac. Entonces, acepto la palabra de Dios tal como es, sin modificarla, sin agregarle nada, sin adaptarla a mi manera de concebir la realidad. Pero obediencia es para los que están estudiando en el instituto. Mejor obedecer es para algunos nomás. No. Aceptar la autoridad de la palabra de Dios. Y la segunda idea que se desprende, y ya voy terminando porque se hace tarde, hay que ir a comer los fideos con tuco. Dice, la comprobación de la voluntad de Dios. O sea, permanecer las palabras en nosotros nos va a llevar a comprobar la voluntad de Dios. Y acá este versículo a mí me encanta porque dice, pidan lo que quieran. A ver, asado para todos. ¿Cuántos quieren un asado? Comer un asado, pero que reventemos de comida. Salga el asado por acá, las orejas, la nariz. Y se les concederá. Yo veo a Dios tan bondadoso, tan amoroso. Hoy quiero pedirte, a ver, Señor, quiero un auto, quiero cambiar el Polo por un Gol Trendline, no sé, unos 2015, no sé. Piensen en eso, ¿no? Pedir y el Señor lo va a conceder. Pero esta idea, uno dice, lee la Biblia, y cuando algunos leen el devocional, ¿no? Abre la Biblia y dice, pidan lo que quieran. Bueno, qué bueno, el Señor lo va a conceder. No tiene que ver, no tiene esta idea de conceder caprichos, de conceder algunas cosas que solamente yo quiero, que me benefician, sino que tenemos que entender cómo viene Jesús hablando. Y en el capítulo anterior, en el capítulo 14, dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Entonces, me dicen, quiero un auto nuevo, pero tengo que pedirlo en el nombre de Jesús. O sea, quiero una novia, pero en el nombre de Jesús. No está diciendo esto, no es algo mágico. Porque dice que así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Vuelve a repetir esta idea. Aquí existe, y vamos al siguiente gráfico, existe una armonía, una fluidez en que cuando la palabra permanece en un discípulo de Jesús, va a ir comprobando la voluntad de Dios. O sea, cuanto más yo conozca la Biblia, cuanto más yo estudie la palabra de Dios, todo lo que yo haga, lo que diga, va a estar alineado a la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo compruebo la voluntad de Dios, ¿qué es lo que sucede? Oraciones son contestadas, pero no de acuerdo a lo que yo quiero, porque ya yo estoy viviendo en la voluntad de Dios. Entonces, lo que el Señor me conceda, voy a estar tranquilo porque es la voluntad de Dios. ¿Se entiende? ¿O no? Entonces, me imagino a los solteros, ¿no? Los solteros, el soltero está como Jesús ahí en el Getsemaní, diciendo, Señor, buscando a la idónea, ¿no? Un soltero buscando a la idónea. Señor, pasa de mí esta copa. Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Pero por dentro estoy diciendo, Señor, que sea rubia. Señor, que tenga ojos verdes. O veo a las chicas así, las solteras, diciendo, Señor, que toque la guitarra,
que sea morocho, Señor, que use camisa linda. Señor, no. O sea, la voluntad de Dios la vamos a ir conociendo cuando ¿qué? Cuando conozco lo que Él dice en su palabra. Es ahí es donde yo conozco y vivo la palabra de Dios. Por eso, las decisiones que podamos tomar van a ser más llevaderas, más fáciles de tomar, porque conozco la palabra de Dios y estoy viviendo en la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Bien, vamos a terminar ahí. Esto fue Mensajes de Vida, una producción de Centro Cristiano Vida de San Isidro, Buenos Aires. Un lugar donde encontrar paz. Para mayor información sobre este o cualquiera de nuestros mensajes, comunícate al 4743-9933, sitio web www.ccvida.org.ar.